El bebé del magnate estaba dejando de vivir y nadie entendía por qué, hasta que una empleada descubrió que alguien estaba alterando su leche en secreto. Si esta frase ya te estremeció, quédate conmigo, porque lo que estás por escuchar no se parece a ninguna historia que hayas visto antes. Y si te gustan relatos reales, humanos y llenos de misterio, te invito a suscribirte ahora mismo y dejar tu me gusta. Así seguimos creciendo esta comunidad que ama las historias que tocan el alma. Ahora sí, imagina esto durante un instante. Un bebé, frágil, inocente, perdiendo peso cada día. Un bebé en peligro dentro de una mansión llena de lujos. Un peligro invisible escondido en algo tan simple como una mamadera. Un engaño silencioso que nadie quería ver. Y una empleada protectora que, al sentir el llanto débil del niño, comprendió que no se trataba de una enfermedad, sino de una traición imperdonable. Lo que esta mujer descubrió y quien estaba detrás del acto cruel en secreto rompería la fachada perfecta de esa familia poderosa, sacaría a la luz un secreto oscuro y revelaría una verdad que literalmente rompe el alma. Así que respira hondo, porque esta historia no empieza cuando el bebé deja de comer. Empieza cuando alguien decide convertir la leche en un veneno silencioso. Y la revelación final, te lo prometo, es más perturbadora de lo que imaginas. Cuando uno observa a un bebé en peligro, algo en el pecho se enciende como una alarma antigua que no sabe de clases sociales ni de horarios. Eso fue exactamente lo que sintió la empleada protectora al oír el llanto débil del niño. Un suspiro quebrado que parecía perder fuerza con cada minuto. El pequeño, rodeado de lujo, pesaba menos que la noche anterior, como si la vida se desvaneciera silenciosamente entre sus dedos. Aquella escena sencilla escondía un peligro invisible que nadie más había querido notar. Y aún así, ella lo sintió de inmediato, igual que uno siente el aire antes de que caiga una tormenta. Un presentimiento que no se razona, solo se acepta. Un llamado que, en silencio, ya anunciaba un misterio perturbador. Ella levantó al bebé con una suavidad que solo nace del amor auténtico, incluso cuando ese amor no tiene un lazo de sangre. Al tocarlo, notó su cuerpecito más liviano, casi frágil, como si ese drama familiar profundo hubiera ido drenando su energía. El bebé intentaba abrir los ojos, pero estos apenas reaccionaban, buscando refugio en la única persona que parecía escucharlo. Y mientras intentaba alimentarlo, la empleada sintió que algo en la leche adulterada no era normal. Una textura distinta, un olor que no encajaba. Un saboteo oculto estaba en marcha. Una verdad prohibida, escondida, donde nadie pensaba mirar. Mientras lo acunaba, sintió un temblor que no era del niño, sino de su propio cuerpo. La intuición, esa herramienta poderosa que tantas veces ignoramos, le gritaba algo que todavía no sabía poner en palabras. Era como cuando uno entra en una habitación y percibe que algo está fuera de lugar sin tener una prueba concreta. Ese bebé en peligro enviaba señales silenciosas, casi espirituales, que solo un corazón atento podía descifrar. Y ella lo estaba escuchando todo, incluso aquello que los demás decidían no ver. Esa sensibilidad sería la primera llave hacia el secreto oscuro que envolvía a la casa. En algún lugar del mansión, el magnate desesperado seguía atrapado en papeles, pensando que el mundo se solucionaba con contratos. La madre, o mejor dicho, la mujer que debía ser madre, evitaba mirar directamente la fragilidad del niño. El llanto débil del niño era ignorado como si fuera parte del ruido cotidiano. Pero la empleada lo escuchaba desde otro lugar, desde el alma. Cada suspiro era para ella una palabra, cada gesto un mensaje en código. Y en esa lectura silenciosa comenzó a notar algo inquietante. El pequeño rechazaba la leche no por capricho, sino por defensa. Recordó entonces un consejo antiguo que una vecina le dio cuando era niña.
Si un bebé se apaga, revisa lo que entra en su cuerpo, no lo que sale de él. Ese pensamiento golpeó su mente de manera inesperada. Miró la mamadera y sintió que algo no encajaba. El color, la densidad, un detalle minúsculo que, para ojos atentos, significaba una advertencia. En la vida, los peligros más grandes no se presentan con trompetas, sino escondidos en lo cotidiano. Un gesto mínimo, un ingrediente que no debería estar ahí, y ese ingrediente insinuaba un secreto oscuro que apenas empezaba a revelarse. Con la botella en la mano, sintió un escalofrío que le subió por la columna vertebral. A veces, el cuerpo percibe antes que la mente, y su cuerpo le decía que esa leche llevaba más que solo alimento. Llevaba sombra. Era como si cada gota escondiera un engaño silencioso diseñado para pasar desapercibido. Un acto cruel en secreto, disfrazado de rutina. Y aunque aún no tenía pruebas, sabía que el deterioro del niño no era casualidad. Había intención, había traición. Una traición imperdonable que nadie sospecharía, excepto ella. Respiró hondo, intentando calmar el torbellino emocional que la atravesaba. Sabía que la salud del bebé no estaba fallando por sí sola. El médico había dicho que podía ser una alergia, pero la experiencia, esa maestra silenciosa, le decía que no era así. El ritmo en que el niño bajaba de peso era demasiado exacto, demasiado constante para ser natural. Esto no era una enfermedad, era un saboteo oculto, un plan que se ejecutaba en el silencio de la cocina o en la sombra de un pasillo. Y aunque todavía no sabía quién era el culpable, comenzaba a sentir que estaba demasiado cerca. El bebé gimió suavemente y se aferró al pecho de la empleada, como si buscara no alimento, sino refugio. Ese gesto, tan pequeño y tan grande al mismo tiempo, confirmó sus sospechas. Un niño no huye de la leche sin razón, huye del daño. Y ella lo entendió como un mensaje directo, casi desesperado. En ese instante, algo dentro de ella se encendió con fuerza. Un instinto feroz de protección que solo aparece cuando la vida de un inocente está en riesgo. Ya no era solo una trabajadora. En ese minuto se convirtió en la guardiana emocional de ese pequeño. Con el bebé en un brazo y la mamadera en el otro, comprendió que había cruzado un límite emocional del que ya no podía regresar. No podía seguir callando lo que su intuición gritaba. Alguien estaba alterando esa leche. Alguien estaba dañando al niño. Y si ella no tomaba una decisión, nadie lo haría. Esa mezcla de miedo, determinación y responsabilidad se apoderó de ella. Y mientras el niño suspiraba, buscando alivio, la empleada entendió que lo que estaba por descubrir no solo cambiaría la vida del pequeño, sino del magnate también, aunque él aún no lo imaginaba. Dentro de la mansión del magnate, el mármol brillaba tanto que uno podía verse reflejado en él, pero ese brillo no alcanzaba a iluminar las sombras emocionales que habitaban allí. Los pasillos eran amplios, silenciosos, decorados con arte extranjero que nadie miraba realmente. Era una casa donde el lujo reinaba, pero el afecto escaseaba, como si el corazón del hogar hubiera quedado desconectado hace años. En medio de esa opulencia, el bebé en peligro parecía fuera de lugar, vulnerable en un sitio que prometía seguridad, pero ofrecía un peligro invisible. Esa dualidad, riqueza por fuera, vacío por dentro, creaba el escenario perfecto para que un engaño silencioso floreciera sin que nadie lo detectara. La esposa del magnate caminaba por la casa con pasos suaves, casi coreografiados, preocupada más por su imagen que por el llanto débil del niño. Su mirada evitaba encontrarse con la fragilidad que había ayudado a crear, como si la maternidad fuera un traje que le quedaba incómodo. A veces, la vida nos enseña que no todas las madres son protectoras y no todo hogar lleno de comodidades es un refugio seguro.
En su frialdad, ella representaba ese tipo de figuras que se esconden detrás de una sonrisa perfecta mientras guardan un secreto oscuro bajo la superficie. Y la distancia emocional que tenía hacia el bebé no era una simple elección, era un síntoma. El magnate, por su parte, vivía atrapado en el ritmo frenético de quien cree que resolverlo todo con dinero lo exime de confrontar sus vacíos internos. Para él, la familia era algo que se mantenía con proveedores, niñeras y empleadas. No por maldad, sino por costumbre. Creció en un entorno donde las emociones se consideraban debilidades y ahora repetía el patrón sin cuestionarlo. Ese es el problema de muchos en posiciones de poder. No escuchan las señales del corazón hasta que el alma grita, y pronto él sería forzado a escucharlas de la forma más inesperada, especialmente cuando la verdad que sale a la luz rompa su aparente estabilidad. En la cocina, los murmullos de las otras empleadas eran tan efímeros como el vapor de las ollas. Nadie sospechaba que detrás de una tarea tan simple como preparar la mamadera podía esconderse un acto cruel en secreto. Las rutinas se repetían sin cuestionamiento, porque así es la naturaleza humana. Cuando una acción se vuelve cotidiana, dejamos de verla. Ese es el espacio donde los peligros se camuflan mejor, donde el saboteo oculto encuentra su hogar perfecto. Y mientras todos trabajaban en automático, una persona observaba los detalles que los demás ignoraban, la única que realmente escuchaba al bebé. La empleada, en contraste absoluto con el entorno, llevaba consigo una calidez que parecía incompatible con aquella mansión fría. Había aprendido a leer emociones, no porque alguien se lo enseñara, sino porque la vida la obligó. Personas así desarrollan una sensibilidad especial, perciben tensiones en el aire, notan gestos, escuchan silencios. Su presencia era como un rayo de luz entrando por una ventana olvidada. No tenía poder económico, pero tenía algo mucho más valioso: humanidad. Y eso la convertía no solo en observadora, sino en la pieza clave para descubrir la verdad prohibida escondida dentro del hogar. A veces, la vida coloca a personas humildes en lugares donde nadie espera que se conviertan en heroínas. Y eso es lo fascinante. Los grandes cambios rara vez vienen de los poderosos. Suelen venir de quienes actúan desde el corazón. Ella no buscaba reconocimiento, buscaba proteger al bebé en peligro, cuya existencia parecía invisible para todos menos para ella. En ese entorno hostil, su cariño era casi un acto de rebeldía. Un gesto cotidiano de amor que, sin saberlo, la acercaba cada vez más a descubrir el misterio perturbador que acechaba la salud del niño. Las habitaciones del piso superior estaban decoradas en tonos fríos, una metáfora involuntaria del clima emocional que reinaba allí. La cuna del bebé, aunque perfecta a la vista, estaba rodeada de indiferencia. Uno puede tener lo mejor del mundo y aún así sentirse solo. Y un niño percibe eso desde el primer día. Esa soledad es como una sombra que se adhiere al alma, debilitando incluso la fuerza vital. Tal vez por eso el niño buscaba a la empleada con tanta desesperación. Ella era la única que ofrecía calidez en un entorno donde todos estaban distraídos por sus propias máscaras. Mientras recorría la casa con el bebé en brazos, la empleada notó detalles que antes pasaban desapercibidos: el silencio excesivo, la tensión entre la esposa y el magnate, la forma en que ciertos objetos cambiaban de lugar sin explicación. Pequeñas pistas que, cuando se juntan, forman un mapa, y ese mapa apuntaba hacia algo inquietante. Alguien dentro de la casa tenía motivos ocultos, motivos suficientemente fuertes para cometer una traición imperdonable. La pregunta no era si existía un culpable, sino quién, entre los cercanos, tenía el corazón lo bastante oscuro para poner en riesgo a un inocente. Y así, mientras el lujo brillaba y las apariencias se mantenían, la verdad
se movía por debajo, como un río silencioso. La empleada comenzaba a entender que el problema no era solo físico, sino emocional. Esa casa estaba enferma de secretos, de silencios, de heridas no sanadas. Y donde hay heridas, hay comportamientos que buscan dañar sin razón aparente. Ella lo sentía, aunque aún no podía explicarlo, y esa sensación sería la puerta de entrada al próximo descubrimiento, porque algo o alguien estaba a punto de revelarse ante sus ojos, justo cuando menos lo esperara. La empleada siempre había dicho que el corazón tiene una forma particular de reconocer lo que es suyo, incluso cuando la sangre no lo confirma. Había algo en ese bebé en peligro que despertaba en ella un instinto casi animal, una necesidad de protegerlo del peligro invisible que rondaba la casa. Para muchos, su rol era limitado a tareas domésticas, pero para el niño, ella era el único refugio emocional. Su presencia calmaba el llanto débil del niño, como si su abrazo deshiciera, aunque fuera por un instante, el engaño silencioso que lo estaba consumiendo. Así nacen los vínculos verdaderos, no por obligación, sino por resonancia. Ella entendía algo que ni el magnate desesperado ni la madre querían aceptar. Un bebé no solo necesita alimento físico, sino alimento emocional. Los estudios modernos y la sabiduría de siempre dicen que el contacto humano puede cambiar la química del cuerpo. Y cuando lo sostenía, ella sentía como su respiración se estabilizaba lentamente. Ese gesto simple era más poderoso que cualquier medicina que el médico hubiera recetado. En ese abrazo, el pequeño encontraba lo que la casa no le ofrecía: calidez, seguridad y presencia. Por eso ella pronto se convirtió en su faro en medio del misterio perturbador. En muchas ocasiones, la empleada recordaba a su propia madre, quien solía decirle: el amor verdadero es el que advierte el peligro antes de que la mente lo comprenda. Esa frase resonaba ahora con una fuerza inquietante. Mientras observaba cada detalle del niño, su intuición se afinaba como un instrumento musical. Podía no tener títulos, pero tenía algo más valioso: sensibilidad entrenada por la vida. Y esa sensibilidad la convertía en la mejor aliada del bebé, incluso cuando nadie más parecía notar el secreto oscuro que se filtraba gota a gota en la leche adulterada. Una tarde, mientras paseaba al pequeño por el jardín, sintió que él se aferraba a su blusa con una angustia que iba más allá del hambre. Era como si su cuerpecito temblara, tratando de decir algo que no podía pronunciar. Allí comprendió que ese niño ya reconocía la amenaza, aunque no supiera de dónde venía. Lo cargó con más firmeza, como quien protege a alguien de un viento helado que aún no ha llegado. Y en ese instante, ella supo que su papel en esa historia iba más allá del trabajo. Estaba destinada a descubrir la verdad prohibida que otros ignoraban voluntariamente. La esposa la miraba con recelo cada vez que veía cómo el bebé la prefería. Esa preferencia generaba un veneno silencioso: los celos. Y los celos, cuando se mezclan con inseguridades profundas, pueden convertirse en la raíz de una traición imperdonable. La empleada percibía esa tensión como quien siente un cambio mínimo en la temperatura antes de que caiga una tormenta. No necesitaba escuchar palabras duras, bastaba con ver la rigidez en la mirada de la madre. Algo en ella oscurecía el ambiente cada vez que la empleada entraba en la habitación, y esa sombra no tardaría en conectarse con el saboteo oculto. El magnate, aunque distante, notaba que el bebé solo se calmaba en brazos de la empleada, pero en vez de agradecerlo, se sentía incómodo. Los orgullosos suelen confundir ayuda con intromisión. Para él, ver a una simple empleada convertirse en el sostén emocional de su hijo era un recordatorio doloroso de su propia ausencia. A veces, la vida nos muestra nuestras debilidades a través de quienes menos esperamos. Y él, sin saberlo, estaba a punto de descubrir que su poder, su dinero y su apellido
no podían proteger a su hijo del acto cruel en secreto que se escondía en su propia casa. La empleada, sin embargo, no buscaba protagonismo. Ella solo seguía la voz interior que le decía que el niño necesitaba más que un biberón. Necesitaba contacto, presencia, un latido de corazón que le recordara que la vida aún era segura. Más de una vez pensó en hablar con alguien, pero ¿a quién? Nadie quería escuchar. Y cuando las personas se niegan a oír, la verdad se vuelve un peso enorme que uno carga en silencio. Aún así, decidió seguir observando porque sospechaba que la verdad que sale a la luz no tardaría en golpearlos. Un día, mientras cambiaba al bebé, notó marcas sutiles de irritación cerca de su boquita. No era alergia, no era casualidad, era otro mensaje, otro indicio del misterio perturbador que envolvía su deterioro. Alzó la mamadera y la olió con más cuidado. El aroma seguía siendo extraño. Su corazón latió fuerte. Sentía que estaba a un paso de descubrir algo que nadie más quería ver. Algo que, si se confirmaba, rompería no solo la tranquilidad del hogar, sino también la estructura emocional que sostenía esa familia fracturada. Y así, sin buscarlo, la empleada se convirtió en la protagonista emocional de una historia que parecía desarrollarse en silencio, pero que estaba a punto de explotar. Su intuición, su cariño y su vínculo con el niño la habían llevado a un punto donde ya no podía retroceder, porque cuando uno ama, aunque sea en silencio, se vuelve incapaz de dejar que el daño continúe, y lo que estaba por suceder no solo confirmaría sus sospechas, también la pondría frente a un descubrimiento que cambiaría para siempre el destino del bebé y de todos en aquella mansión. La preocupación comenzó a convertirse en una sombra constante en el rostro de la empleada. Cada mañana, al levantar al niño, notaba cómo su cuerpecito era un poco más liviano, como si cada noche se llevara una fracción de su fuerza. El bebé en peligro parecía apagarse al ritmo de un reloj que nadie sabía detener. Y lo más desconcertante era que los médicos, con toda su ciencia, no encontraban explicación. Hablaban de alergias, de procesos virales, de paciencia, pero la empleada sabía que la paciencia no devolvía peso. Mientras tanto, el peligro invisible seguía avanzando, silencioso y preciso. El llanto débil del niño ya no era un llanto, sino un susurro que apenas se sostenía. La empleada intentaba alimentarlo, pero él desviaba el rostro como si reconociera una amenaza oculta en la leche adulterada. Ese rechazo no era capricho, era supervivencia instintiva. Es curioso cómo, incluso sin palabras, los bebés pueden expresar un misterio perturbador que los adultos se rehúsan a ver. En ocasiones, la vida grita en silencio, esperando que alguien decodifique la señal. Y esa señal se hacía más evidente cada día. La madre culpable, o al menos emocionalmente ausente, se mostraba irritada por cualquier comentario de la empleada. Decía que exageraba, que veía problemas donde no los había. Es fascinante y triste cómo algunos rechazan la verdad por miedo a confrontar su propia responsabilidad. En vez de mirar el deterioro del niño, la madre prefería mirar su propio reflejo en los espejos de la casa, y cada vez que el tema del niño surgía, ella cambiaba de conversación, como si evadir fuera suficiente para encubrir un secreto oscuro que la perseguía más de lo que admitía. El magnate desesperado trataba de mediar, pero su forma de solucionar las cosas era traer más especialistas, más aparatos, más diagnósticos. En su mundo, todo se resolvía con dinero. Pero la tristeza de un niño y el engaño silencioso que lo estaba destruyendo no se arreglan con cheques. La empleada veía cómo él comenzaba a perder también la seguridad, esa que siempre lo había acompañado. Los poderosos se quiebran en silencio, igual que los débiles. Solo aprenden a disimular mejor. Y el deterioro del niño empezaba a romper la fachada del magnate más de lo que él permitiría reconocer. Por las noches, la empleada apenas dormía.
Se quedaba velando el sueño del pequeño, escuchando cada respiración. Anotaba mentalmente cambios mínimos, tono de piel, temperatura, patrones de llanto. No lo hacía por obsesión, sino por amor. El tipo de amor que no se enseña, que simplemente nace. Ese compromiso silencioso la llevaba a notar pequeños detalles que otros pasaban por alto. Que el bebé solo empeoraba después de ciertas personas. Que la mamadera cambiaba de lugar sin explicación. Cada pieza encajaba en un panorama que revelaba un saboteo oculto. Algunas veces, los cambios más peligrosos son tan pequeños que parecen irrelevantes. Así pasaba con la pérdida de peso del niño. No se desvaneció de un día para otro. Fue un proceso lento, milimétrico, casi calculado. Ese ritmo, tan rítmico que parecía intencional, inquietaba profundamente a la empleada. Sabía que las enfermedades naturales no siguen horarios tan precisos. Razonaba desde su intuición y su dolor que lo que consumía al niño tenía un patrón humano, no biológico, y ese tipo de patrón suele provenir de un propósito oscuro, no de la casualidad. El bebé cada vez lloraba menos, y lejos de ser buena señal, eso la horrorizaba. Los bebés lloran para vivir, para pedir, para exigir. Cuando dejan de llorar, es porque la energía ya no alcanza ni para protestar. Ese llanto débil del niño se convertía en una señal de urgencia, una alarma que retumbaba dentro del pecho de la empleada. Lo sostenía con una delicadeza casi sagrada, como si tuviera en brazos algo más frágil que la propia vida. Y mientras lo hacía, sentía que el tiempo se agotaba, que la verdad prohibida tenía que salir a la luz antes de que fuera demasiado tarde. Hubo una mañana en la que la empleada, al mirarse al espejo, notó sus propios ojos cansados, hinchados de preocupación. Comprendió que la lucha por salvar al niño la estaba transformando también a ella. Las batallas más profundas nos cambian sin pedir permiso, pero también nos revelan quiénes somos realmente. Ella ya no era solo testigo del drama familiar profundo, era su guardiana, su defensora, su única voz, y sabía que no podía rendirse porque detrás de esa lucha había una vida, una inocencia, una verdad que debía ser protegida. Y así, mientras el bebé seguía perdiendo peso y las paredes de la mansión seguían ocultando sombras, la empleada comenzó a unir las piezas con más claridad. Algo o alguien estaba detrás de ese deterioro, y aunque los demás no quisieran ver, ella estaba cada vez más cerca de descubrirlo. Lo que aún no sabía es que la pista definitiva aparecería donde menos lo esperaba, justo cuando la intuición y la sospecha se cruzaran frente a la persona que nunca habría imaginado. La empleada siempre había tenido un don peculiar. Veía lo que otros pasaban por alto, no porque fuera desconfiada, sino porque la vida la había entrenado para leer detalles, como quien descifra un libro escrito entre líneas. Y en los últimos días, ese don se había agudizado al sentir que el bebé en peligro le pedía ayuda sin palabras. Observaba la mamadera con detenimiento, la inclinaba, la olía, la analizaba bajo distintos ángulos de luz. Algo en la leche adulterada parecía distinto, un matiz casi imperceptible que el ojo común ignoraría. Pero ella no era común. Ella sentía el peligro invisible como un frío que recorre la espalda. Comenzó a notar que el olor del biberón variaba levemente dependiendo de quién lo había preparado. No era un cambio notable, pero era suficiente para despertar una alerta en su intuición. Recordaba que su abuela decía: los venenos modernos no siempre matan de inmediato, a veces se disfrazan de rutina. Esa frase cobraba vida ahora, como si la anciana hablara desde otro plano. La empleada miraba al bebé, cuyo llanto débil se volvía cada vez más apagado, y entendía que la clave estaba allí, en ese líquido aparentemente inofensivo. Ese saboteo oculto no era casual, sino meticuloso. En su afán por entender, empezó a registrar mentalmente horarios, gestos y movimientos de todos en la casa. Los comportamientos humanos dejan rastros, incluso cuando intentan ocultarlos.
Observó que una persona en particular parecía demasiado interesada en preparar el alimento del niño, pero demasiado desinteresada en sostenerlo. Ese contraste, tan sutil como inquietante, era típico en casos de traición imperdonable. A veces, el daño no proviene del odio explícito, sino del resentimiento silencioso. Y el resentimiento, cuando se mezcla con acceso y oportunidad, se convierte en un arma peligrosa. También notó que ciertos utensilios de cocina aparecían en lugares inusuales, como si alguien los hubiera manipulado apresuradamente. En criminología básica y en la vida diaria, esto se llama comportamiento compensatorio, cuando alguien intenta corregir o borrar rastros sin dominar el arte de la discreción. Para la mayoría, esto pasaría inadvertido, pero para ella, cada desplazamiento era otra pieza del rompecabezas, y ese rompecabezas formaba la imagen de un secreto oscuro gestado desde adentro, no desde afuera. Culpable entre los cercanos, como suelen ser las historias más dolorosas. Una tarde encontró al bebé con una reacción leve alrededor de la boquita, como si algo lo irritara. No era alergia, lo sabía en el fondo de su alma. Era otro mensaje, otra pista. Los bebés no pueden hablar, pero sus cuerpos comunican. Y lo que comunicaba este niño era un misterio perturbador que nadie quería enfrentar. Ella lo sostuvo, con la delicadeza de quien sostiene un secreto frágil, sintiendo que el tiempo se agotaba. Sabía que estaba a un paso de descubrir algo que cambiaría la dinámica del hogar para siempre. Y ese paso no la asustaba, la responsabilizaba. La empleada empezó a hacer algo que pocos tienen la paciencia de hacer: observar sin intervenir. La observación sin acción revela más verdades que 1000 confrontaciones impulsivas. Veía cómo ciertos miembros de la casa reaccionaban cuando ella mencionaba al niño. Unos desviaban la mirada, otros cambiaban de tema, otros cerraban puertas con demasiada prisa. Estos microgestos, tan reveladores para quien sabe leer emociones, apuntaban a un engaño silencioso operando desde la sombra. Y cuanto más observaba, más evidente se volvía la existencia de una verdad prohibida. A veces, la intuición parece exageración para quienes no la sienten, pero la intuición, la verdadera, es un mapa emocional que el cerebro dibuja a partir de miles de detalles, y ese mapa la estaba guiando hacia una conclusión que aún no se atrevía a pronunciar. Recordó un libro que una vecina le había prestado años atrás sobre lenguaje corporal. En él decía que las manos inquietas son confesiones mudas. Y ahora, en esa casa, había muchas manos inquietas. Las veía temblar cuando ella se acercaba a la cocina. Las veía esconder objetos. Las veía retirarse cuando ella aparecía. Todo eso la acercaba más a la verdad. Una noche, mientras lavaba la mamadera, notó un residuo casi invisible en el fondo. No era leche, era algo más espeso, más extraño. Pasó el dedo con cuidado y sintió una textura fuera de lugar. Ese instante fue como un rayo que partió la noche en dos. Ahí comprendió que ya no era una sospecha, era una certeza. Alguien estaba interviniendo el alimento del niño de manera deliberada. No se trataba de un error ni de descuido. Era un acto cruel en secreto, premeditado, constante, escalofriante. Y lo peor, estaba ocurriendo bajo el mismo techo que debía protegerlo. Respiró hondo, sintiendo cómo su corazón latía con la fuerza de una verdad que no quería, pero necesitaba aceptar. Lo que había visto era suficiente para despertarle una determinación irreparable. Sabía que descubrir el qué era apenas el primer paso. Ahora debía descubrir el quién, y ese quién podía estar mucho más cerca de lo que imaginaba, quizá incluso a unos pocos metros. La noche estaba por revelar más de lo que ella esperaba, y el próximo descubrimiento no solo confirmaría sus temores, sino que encendería una chispa que la llevaría directo a la revelación del ingrediente prohibido.
La empleada nunca olvidaría la noche en que la verdad empezó a revelarse con una claridad dolorosa. Mientras preparaba la mamadera, notó que el frasco tenía un brillo extraño, como si alguien lo hubiera manipulado minutos antes. No era paranoia, no era exageración. Era esa sensación punzante que uno siente cuando se enfrenta a un peligro invisible que ya no se esconde tan bien. Observó cómo la leche adulterada parecía dividirse ligeramente en capas, algo que jamás debería ocurrir. Ese detalle, tan mínimo a los ojos de cualquiera, era para ella la confirmación de que el bebé en peligro no enfermaba por casualidad, sino por intención. Con la garganta seca, decidió hacer algo que nunca había hecho: ver el interior de la cocina como si fuera una escena del crimen. Revisó utensilios, olores, texturas, movimientos recientes, y entonces encontró un pequeño frasco transparente escondido detrás de un florero. No tenía etiqueta, pero su contenido era tan espeso que no dejaba dudas de su artificialidad. Lo destapó con cautela y un aroma químico, casi metálico, se elevó como un golpe repentino. Allí estaba, el ingrediente prohibido, aquel que explicaba el deterioro del niño. Sentir ese olor le recorrió la espalda como un rayo helado. Ya no era sospecha, era un secreto oscuro hecho sustancia. Recordó que una vecina una vez le dijo: el veneno no siempre mata rápido, a veces mata lento para no levantar sospechas. Y eso la hizo temblar, porque lo que veía frente a ella encajaba perfectamente con esa frase. El niño no estaba empeorando de golpe, estaba siendo debilitado día tras día por un saboteo oculto. Una persona cercana, una persona con acceso, una persona que conocía la rutina. La empleada, con el frasco en la mano, sintió una mezcla de rabia, tristeza y un profundo sentido de responsabilidad. Porque entender la verdad es doloroso, pero ignorarla es mortal. Mientras el bebé dormía con dificultad en la otra habitación, ella se quedaba mirando el frasco como quien sostiene la prueba de una traición imperdonable. Y lo peor no era el descubrimiento en sí, sino el hecho de que alguien decidió dañar a un ser tan indefenso con un acto cruel en secreto. Esa revelación sacudió su alma. Era como si todas las piezas del rompecabezas encajaran de golpe en un patrón perturbador, uno que nadie habría sospechado porque todos estaban demasiado ocupados fingiendo normalidad. En la mansión había lujo, pero también había oscuridad. Una oscuridad que ahora tenía forma y olor. Decidió comparar la textura del frasco con la que había encontrado dentro de la mamadera. Con una cucharita tomó una muestra y la colocó sobre un plato blanco. El color coincidía, la viscosidad coincidía, incluso el aroma coincidía. No había duda, alguien estaba mezclando esa sustancia en la leche, y en ese instante entendió que no solo estaba descubriendo un misterio perturbador, sino también enfrentando la raíz de un comportamiento humano profundamente dañado. Porque nadie en su sano juicio daña a un niño a menos que cargue dentro un dolor que no sabe manejar. No justificaba el acto, pero lo explicaba. Se sentó y respiró hondo, intentando calmar el torbellino emocional que la dominaba. Uno de los aprendizajes más fuertes de la vida es entender que la verdad no solo libera, también hiere. Y la verdad que ella tenía ahora entre manos podía romper el alma del magnate, de la madre, de todos los que vivían allí. Pero sobre todo, podría salvar la salud del bebé, y eso era lo único que realmente importaba. Ella sabía que estaba frente a una encrucijada: revelar lo que sabía de inmediato, o esperar el momento adecuado para que la verdad no se perdiera en excusas y manipulaciones. Decidió observar en silencio un poco más, porque la precipitación podría destruir las pruebas. Guardó el frasco en un lugar seguro y siguió con sus tareas para no levantar sospechas. Mientras tanto, comenzó a mirar a todos en la casa con nuevos ojos. Cada gesto, cada movimiento, cada mirada adquiría un nuevo significado. ¿Quién estaba detrás del engaño silencioso?
¿Quién había decidido convertirse en el verdugo de un inocente? Su intuición apuntaba hacia una figura específica, pero aún no tenía pruebas sólidas. Y en estos casos, la verdad sin pruebas es apenas una historia más. Las horas siguientes fueron una mezcla de tensión y claridad. Cada vez que la madre del niño entraba en la cocina, la empleada sentía una vibración extraña, como si la atmósfera se volviera más pesada. No era solo desconfianza, era percepción. El cuerpo humano es sabio y ella sentía que la raíz del secreto oscuro respiraba demasiado cerca. Cuando la esposa notó la mirada de la empleada sobre la mamadera, su rostro se endureció por una fracción de segundo, una microexpresión, un destello, una grieta en la máscara. A veces, las verdades más profundas no se escuchan, se observan. Y así, con el frasco escondido y la certeza ardiendo dentro de su pecho, la empleada comprendió que estaba a punto de cruzar hacia la parte más peligrosa de la historia, confrontar la intención humana detrás del veneno. Porque descubrir el ingrediente prohibido era solo el principio. Lo verdaderamente devastador sería descubrir el motivo y enfrentarse al responsable. Lo que estaba por venir no solo desafiaría su valentía, sino también su capacidad para soportar la verdad más oscura que puede existir dentro de un hogar. La empleada sabía que descubrir el ingrediente prohibido había sido solo el primer golpe. El verdadero desafío empezaba ahora, decir la verdad en un lugar donde nadie quería escucharla. Guardó el frasco en su bolsillo como quien guarda un secreto que arde. Y mientras caminaba hacia la sala, sentía cómo cada paso la empujaba hacia un abismo emocional. El bebé en peligro era su motor, su razón para enfrentar lo que viniera. Pero incluso así, temía la reacción de quienes preferían vivir en la comodidad de la negación, donde la verdad prohibida no incomoda. Cuando habló por primera vez, lo hizo con respeto, pero también con firmeza. Explicó que había encontrado algo extraño en la leche adulterada, que debía revisarse la alimentación del niño. Pero la madre la interrumpió con una sonrisa tensa, de esas que esconden más que muestran. «Estás exagerando», dijo, con un tono que mezclaba desprecio y miedo. Y ese miedo, aunque disfrazado, era revelador. Las personas que ocultan algo reaccionan así, descalificando al mensajero. La empleada lo sabía porque había visto ese patrón muchas veces en su vida. El engaño silencioso siempre intenta silenciar la verdad. El magnate, al escuchar el intercambio, frunció el ceño. No porque dudara de la empleada, sino porque dudar significaba aceptar que algo terrible estaba ocurriendo bajo su propio techo. Y el ego es experto en protegerse de las verdades que duelen. Preguntó si la mujer tenía pruebas. Ella sintió un nudo en la garganta. Tenía las pruebas, sí, pero revelarlas de inmediato podía desencadenar una tormenta emocional todavía peor. Aún así, sostener la verdad sin mostrarla pesaba como un ladrillo en el corazón. Un corazón que ya cargaba demasiado por proteger al niño del saboteo oculto. La madre reaccionó de forma aún más agresiva. «Estás acusando sin fundamentos», dijo, elevando la voz. «Las personas que temen la luz suelen atacar para no ser iluminadas». Su mirada era dura, casi afilada, una mirada que revelaba más culpas que inocencia. La empleada sintió un escalofrío recorriéndole el cuerpo. No era solo una reacción defensiva, era una advertencia disfrazada. Y aunque no lo dijera en voz alta, en sus ojos había un mensaje claro: no sigas hablando. Ese tipo de reacción es típica en quienes esconden una traición imperdonable. La presión creció cuando la madre acusó a la empleada de ser dramática y de querer atención. Es una táctica común entre manipuladores. Invertir los roles, hacer que el otro parezca irracional. Pero la empleada no cayó en la trampa. Había aprendido a lo largo de la vida que mantener la calma es la mejor arma cuando se enfrenta a un misterio perturbador. Y respiró hondo, sabiendo que cada palabra importaba. El silencio tenso que siguió
Fue como el preludio de una tormenta que aún no había estallado, pero que inevitablemente llegaría. El magnate se acercó a la empleada y le pidió que explicara con más claridad, y aunque su voz estaba firme, sus ojos revelaban miedo. El miedo de un padre que empieza a sospechar que el llanto débil del niño no era solo debilidad, sino una señal de alarma. La empleada, con suavidad pero con convicción, le dijo que algo en la leche estaba dañando al pequeño. No mencionó aún el frasco. Sabía que el momento exacto para hacerlo debía ser estratégico. Decir una verdad demasiado rápido puede hacer que el culpable huya o destruya pruebas. La verdad, cuando se maneja con sabiduría, es como un bisturí, salva, pero también puede cortar. La madre soltó una risa nerviosa y dijo que la empleada fantaseaba, que seguro era cansancio, que los empleados a veces se confunden. Ese tipo de discurso, disfrazado de cortesía, era un veneno emocional más fuerte que el del frasco. La empleada lo reconoció de inmediato. En psicología, eso se llama gaslighting, hacer que la víctima dude de su propia percepción. Pero ella ya no dudaba. Había visto demasiado, había sentido demasiado. Y ahora, el peso de la verdad que sale a la luz se hacía imposible de ocultar. El magnate observaba el intercambio cada vez con más sospecha. La tensión subió cuando la madre insinuó que tal vez la empleada estaba afectando la salud del niño sin querer. Una acusación velada, llena de veneno emocional. La empleada tragó saliva, sintiendo una mezcla de rabia y tristeza. Esa es la crueldad de los culpables. Intentan voltear la historia para protegerse, pero en su interior, ella sabía que estaba haciendo lo correcto, aunque doliera, aunque la casa entera pareciera volverse en su contra, porque proteger al bebé en peligro era más importante que cualquier reputación o cualquier miedo. Y esa certeza la mantenía firme. Justo cuando parecía que la madre lograría silenciarla, un sonido rompió el aire. El bebé, débil, lloró. Un llanto suave, casi apagado, pero suficiente para cambiarlo todo. El magnate lo escuchó y su rostro se transformó. Ese llanto no era normal, no era pasajero, era un pedido de auxilio. Y en ese instante, algo en él se quebró. Miró a la empleada con una mezcla de temor y respeto, como si finalmente comprendiera que las palabras que ella decía no eran exageraciones, sino advertencias. Y así comenzó el verdadero punto de quiebre, aquel que los llevaría hacia la revelación más dura, cuando él mismo vería la prueba frente a sus ojos. El magnate entró al cuarto del bebé todavía con el eco del llanto resonando en su mente. Algo en ese sonido lo atravesó de una manera que ni él mismo esperaba. No era un simple llanto, era un pedido de auxilio, un mensaje desesperado que rompía cualquier barrera entre su orgullo y su vulnerabilidad. Se acercó a la cuna con pasos cautelosos, casi temiendo lo que iba a encontrar. Y lo que vio lo dejó sin aire. El bebé en peligro apenas podía sostener los ojos abiertos. Su piel estaba más pálida que el día anterior y su respiración temblaba como una vela a punto de apagarse. La realidad golpeó su pecho con la fuerza de una verdad que ya no podía ignorar. Instintivamente tomó la mamadera que estaba a un lado y algo en su interior se estremeció al notar que la mezcla parecía extraña. La empleada lo observaba en silencio, sin presionarlo, esperando que él mismo conectara los puntos. Cuando inclinó el biberón hacia la luz, notó que la leche tenía un aspecto irregular, casi como si alguna sustancia estuviera suspendida en ella. Se le heló la sangre. Ese descubrimiento no necesitaba palabras. Era evidente, inquietante, imposible de racionalizar. Allí estaba el peligro invisible, el mismo que la empleada había intentado señalar. Y ahora, frente a sus propios ojos, el misterio perturbador se volvía irrefutable. Movido por una mezcla de pánico y furia, abrió la mamadera y la olió. Un aroma metálico desagradable lo golpeó de inmediato. No sabía qué era, pero sabía que no debería estar allí. De pronto lo entendió.
Su hijo no estaba enfermo, estaba siendo dañado. Esa idea lo atravesó como un rayo, quemando cada capa de negación que había construido. Por un momento pensó en gritar, en perder el control, en exigir explicaciones, pero su voz no salió. Solo apretó la mamadera con fuerza, como si sostuviera la evidencia física de una traición imperdonable. Y en su silencio algo profundo se quebró. La madre del niño entró en ese instante con su aire altivo y su sonrisa ensayada. Pero al ver la expresión del magnate, su gesto cambió por completo. Él la miró con una mezcla de incredulidad y desconfianza. No acusó, no gritó, solo la miró. Y esa mirada fue peor que cualquier palabra. Las personas que esconden un secreto oscuro temen más a la sospecha silenciosa que a la confrontación directa. Ella intentó hablar, inventar una excusa, desviar la atención, pero cada palabra que decía la hundía más. La atmósfera se volvió tan pesada que el aire parecía cortar la piel. El magnate, sin apartar los ojos de ella, entregó la mamadera a la empleada y le pidió que le mostrara lo que había encontrado. Fue entonces cuando ella sacó el pequeño frasco que había escondido. El silencio se volvió absoluto. La madre dio un paso atrás, como si el frasco fuera una serpiente a punto de morderla, y en ese gesto torpe, involuntario, el magnate vio algo que ya no podía ignorar: miedo. No miedo al peligro, sino miedo a ser descubierta. El cuerpo traiciona a la mente cuando la culpa es demasiado pesada, y su cuerpo hablaba más claro que cualquier defensa verbal. El magnate sintió una mezcla de rabia y desolación. No era solo la leche adulterada lo que lo desgarraba, era el hecho de que alguien dentro de su propia casa, alguien cercano, había cometido un acto cruel en secreto contra su hijo. La traición, cuando viene de los íntimos, perfora más profundo. Es como si la herida no se hiciera en el cuerpo, sino en el alma. Recordó cada momento en que ignoró las advertencias de la empleada, cada gesto del bebé, cada señal que había elegido no ver. Y por primera vez en mucho tiempo se sintió pequeño dentro de su propio hogar. Con la garganta apretada, tomó al bebé entre sus brazos. El niño, débil, se recostó contra su pecho. Ese contacto, tan simple y tan devastador, lo rompió por dentro. Entendió que había fallado, que su ausencia permitió que el saboteo oculto creciera entre paredes que él creía seguras, que su silencio abrió la puerta al peligro invisible. Y aún así, en medio del dolor, algo dentro de él despertó, una determinación feroz de proteger a su hijo, cueste lo que cueste. El magnate desesperado estaba a punto de convertirse en un padre presente. La madre intentó acercarse al niño, pero el magnate levantó la mano sin decir palabra. El gesto fue frío, definitivo, casi simbólico. Era como si ese simple movimiento cortara un lazo que llevaba demasiado tiempo corroído. En sus ojos ya no había amor ni confianza, había claridad. Y la claridad es un arma poderosa. Cuando uno ve la verdad sin filtros, ya no hay lugar para el autoengaño. El engaño silencioso había terminado. Ahora comenzaba la búsqueda del motivo, y ese motivo sería más oscuro y doloroso de lo que imaginaban. La empleada observaba todo en silencio, con el corazón apretado pero firme. Sabía que ese era solo el inicio de una verdad más profunda, que revelar la sustancia era apenas la primera capa. Lo que aún faltaba descubrir era el porqué. Qué herida, qué resentimiento, qué sombra podía llevar a alguien a dañar a un inocente. El próximo paso no sería solo identificar al culpable, sino entender el origen de esa oscuridad. Y ese viaje emocional sería tan revelador como devastador. Lo que venía ahora no era un descubrimiento, era una confesión que estaba por estallar. El silencio que siguió al descubrimiento fue tan desconcertante como un trueno contenido. Nadie se movió durante unos segundos eternos. El magnate sostenía al bebé, aún débil, como si temiera que desapareciera entre sus brazos, y la madre
La madre retrocedía lentamente, como si el peso del secreto oscuro la aplastara. Era impresionante ver cómo la culpa transforma el cuerpo. Los hombros se encogen, la mirada se desvía, la piel pierde color. En esos gestos no había casualidad, había historia. Una historia de heridas, de carencias emocionales, de inseguridades que habían alimentado una traición imperdonable. La empleada, con una calma que solo nace del amor auténtico, dio un paso adelante. No quería humillar ni acusar, quería entender, porque comprender el origen del daño no lo justifica, pero sí permite ver la profundidad del dolor humano. Preguntó, con suavidad, por qué la madre había cambiado tanto la actitud desde el nacimiento del niño. Esa pregunta, aparentemente simple, actuó como una llave emocional. Los ojos de la madre se llenaron de una rabia vieja, de una herida nunca tratada. Y cuando habló, lo hizo con una voz temblorosa, cargada de un resentimiento profundo. Dijo que nunca había querido ser madre, que el embarazo había sido un accidente que arruinó sus planes, que el bebé, ese bebé en peligro, representaba para ella la renuncia a la vida que soñó. Y cuando veía al niño, no veía inocencia, veía una cárcel, un símbolo de lo que no pudo ser. Esa revelación heló el ambiente. No era odio contra el niño en sí, era odio contra la versión de sí misma que había perdido. Ese tipo de resentimiento, cuando no se sana, se convierte en un acto cruel en secreto, en veneno emocional, en sombra que se vuelve acción. El magnate, al escucharla, sintió cómo algo se rompía dentro de él. No solo la confianza, sino la comprensión de quién era realmente la mujer con quien compartía su casa. El misterio perturbador ya no era un misterio, era el resultado de una cadena de emociones reprimidas, mezcladas con ego, frustración y dolor. Ella lloraba, pero no por el niño. Lloraba por sí misma, por su vida perdida, por la presión social, por la máscara que había llevado demasiado tiempo. Era un llanto que revelaba un alma rota, pero también era una confesión que dejaba claro que había cruzado límites irreparables. La empleada, desde su sabiduría humilde, comprendió que estaba frente a una persona emocionalmente fracturada y recordó algo que había leído una vez. Toda acción destructiva nace de una herida que no fue atendida. Esa frase se materializaba frente a ella, pero aunque comprendía, no podía permitir que la empatía borrara la realidad. Un niño había sido dañado. Un inocente había sido víctima de un peligro invisible creado por alguien que debía protegerlo. Esa dualidad, compasión y firmeza, era el peso moral que ahora recaía sobre todos. La madre, en un momento de desesperación, trató de justificarse. Dijo que no quería matarlo, solo alejarlo de ella. Pero esas palabras fueron aún más devastadoras, porque revelaban la intención emocional, rechazo profundo. Y ese rechazo se tradujo en un engaño silencioso, ejecutado día tras día, sin medir consecuencias. El magnate sintió náuseas, no por la sustancia, sino por comprender que el saboteo oculto no venía de un enemigo externo, sino del propio corazón de su hogar. No sabía qué dolía más, la traición o la razón detrás de ella. La tensión alcanzó su punto máximo cuando la empleada preguntó si alguien más sabía lo que estaba ocurriendo. El silencio que siguió fue revelador. Nadie habló, nadie se movió, pero la madre cerró los ojos como quien reconoce que ya no vale la pena luchar contra la verdad. En esa quietud se reveló la justicia emocional. La realidad había salido a la luz. No necesitaba gritos, ni castigos, ni discursos. La verdad, cuando aparece sin filtros, pesa más que cualquier sentencia. Todos lo sintieron, todos lo entendieron. Y el magnate, con el bebé en brazos, comprendió que debía tomar una decisión que cambiaría el destino de todos. La empleada miró al bebé, cuyo llanto débil empezaba a transformarse en un suspiro menos tenso. Era como si incluso él percibiera que la oscuridad había empezado a disiparse.
Ese gesto, pequeño pero simbólico, fue un bálsamo entre tanto dolor. Le recordó que, incluso en las historias más tristes, existe espacio para la reparación. No para borrar lo ocurrido, sino para construir algo nuevo desde la honestidad. La verdad ya había sido revelada, pero ahora faltaba la reparación emocional, la sanación, el acto que lo cambiaría todo. Y así, mientras la madre lloraba, el magnate guardaba silencio y la empleada sostenía la mirada. El ambiente se llenó de una mezcla de tragedia y oportunidad. Tragedia por lo ocurrido, oportunidad por lo que aún podía salvarse. Esta revelación no era el final, era el preludio de una transformación. Lo que vendría después no sería simple, ni suave, ni inmediato, pero sería necesario. Y ese camino de justicia, de redención, de decisiones profundas, los llevaría directamente hacia el desenlace emocional que estaba por comenzar. El magnate sostuvo al niño como si fuera un tesoro que por poco había perdido. Sentía el pequeño pecho del bebé moverse lentamente, como si cada respiración fuera una nueva oportunidad que la vida le concedía. En ese instante, su mundo, hecho antes de contratos, viajes y cifras, se redujo a ese ser diminuto que necesitaba más amor que protección material. El bebé en peligro ahora descansaba en sus brazos con un suspiro menos tenso, y ese pequeño gesto encendió algo dentro de él, un compromiso real. No uno firmado en papeles, sino uno firmado en el alma. La madre fue retirada de la habitación con la ayuda de 2 empleados, incapaz de sostener la mirada de nadie. Su caída emocional era profunda, pero inevitable. A veces, las decisiones que uno evita enfrentar toman forma de sombras que intoxican todo a su alrededor. El magnate lo entendió tarde, pero entendió al fin. El hogar estaba enfermo no por circunstancias externas, sino por heridas internas no tratadas. El secreto oscuro ya no tenía poder ahora que la verdad que sale a la luz había iluminado cada esquina emocional de la casa. Mientras la mansión se hundía en silencio, la empleada se acercó suavemente al magnate, como quien se acerca a alguien que acaba de perder parte de su mundo. No habló de culpa, ni de dolor, ni de lo injusto de la situación. Habló de lo que importaba, del niño, de su recuperación, de lo que había que hacer. Esa manera de ver la vida, enfocada en lo esencial, en lo humano, lo conmovió profundamente. Ella no buscaba reconocimiento ni recompensa, solo quería proteger la salud del bebé, y eso la hacía diferente a todos los demás. El médico volvió más tarde, sorprendido por la gravedad real del bebé. Confirmó que el niño había sido intoxicado lentamente y recomendó cuidados intensivos, cercanía, afecto, estabilidad emocional. Palabras que normalmente no se escuchan en consultas médicas, pero que son tan poderosas como cualquier medicamento. El magnate, por primera vez, entendió que ser padre no era delegar responsabilidades, sino convertirse en el escudo emocional y físico de ese pequeño. Y prometió hacerlo, sin importar cuántas renuncias tuviera que hacer. Pasaron los días, y el bebé, ya lejos del saboteo oculto, comenzó a ganar peso. Su llanto se volvió más fuerte, más vivo, más lleno de energía. Ese sonido, que antes había sido un susurro de desesperación, ahora se transformaba en un canto de renacimiento. Cada vez que la empleada lo cargaba, él sonreía con una confianza que había estado ausente desde su nacimiento. Y esa conexión, ese vínculo profundo, no pasó desapercibido para el magnate. Su mirada hacia ella había cambiado. No era la mirada de un patrón hacia una empleada. Era algo más humano, más cálido, más auténtico. Una tarde, mientras el bebé dormía, el magnate invitó a la empleada a caminar por el jardín. Había nervios en su voz, pero también sinceridad. Le agradeció no solo por salvar al niño, sino por abrirle los ojos a una verdad que él había ignorado durante demasiado tiempo.
Me enseñaste a ver, dijo con una vulnerabilidad que nunca antes había mostrado. Ella sonrió, tímida, diciendo que solo había hecho lo que cualquiera con corazón haría. Pero ambos sabían que no era cierto. No cualquiera tiene el valor de enfrentar un acto cruel en secreto y exponerlo sin miedo a perderlo todo. Ese paseo, tan simple en apariencia, se convirtió en el punto de partida de un lazo inesperado. No era un romance inmediato, sino un reconocimiento profundo entre dos almas que habían enfrentado la oscuridad juntos. A veces, el amor no nace del deseo, sino del respeto, de la admiración, de la gratitud. El magnate veía en ella una fuerza emocional que nunca había encontrado en su círculo social, y ella veía en él un hombre que, aunque roto por dentro, estaba dispuesto a reconstruirse por el bien de su hijo. El bebé, recuperado, se convirtió en un símbolo de renacimiento para todos en la casa. Su regreso a la salud representaba más que supervivencia, representaba justicia. Representaba la derrota del engaño silencioso, la caída de un sistema familiar corroído por la indiferencia y el surgimiento de una nueva dinámica construida sobre verdad y afecto. La empleada, aunque seguía cumpliendo su rol, lo hacía ahora desde otro lugar emocional, el de una figura esencial, respetada, valorada. Y así, con el niño renacido, la madre enfrentando las consecuencias de sus actos y el magnate reconstruyendo su vida desde un nuevo sentido de propósito, la historia parecía encontrar su desenlace. Pero la vida, como siempre, guarda giros inesperados, porque cuando uno cree que una verdad ya fue completamente revelada, otra comienza a formarse en silencio. Y lo que el magnate descubriría al día siguiente no solo cambiaría el rumbo de esa casa, sino que abriría una nueva puerta a un capítulo que nadie estaba preparado para enfrentar. A veces, las historias más duras son las que nos dejan las lecciones más valiosas. Este bebé en peligro, atrapado en un peligro invisible dentro de su propia casa, nos recuerda que el amor no siempre viene de donde esperamos, y que la verdad, aunque duela, siempre termina saliendo a la luz. La empleada protectora no solo salvó a un niño, nos enseñó que un gesto simple, una intuición escuchada, puede detener un engaño silencioso y evitar una traición imperdonable. Pero ahora la pregunta es para ti. ¿Cuántas veces has ignorado tus propias señales internas? ¿En cuántas situaciones de tu vida has sentido que algo no encajaba? Y aún así, seguiste adelante. ¿A cuántas leches adulteradas, personas, decisiones, ambientes, sigues permitiendo entrar en tu vida sin cuestionarlas? La historia de hoy no es solo un drama familiar profundo. Es un recordatorio poderoso de que la intuición es una herramienta real, que el corazón reconoce el peligro antes que la mente, y que a veces el acto más valiente es atreverte a ver lo que todos evitan. Te invito a reflexionar. ¿Qué verdad prohibida necesitas enfrentar hoy? ¿A quién necesitas proteger aunque no sea tu responsabilidad? ¿Y qué gesto podría cambiarlo todo en tu propia vida? Si esta historia te tocó, si algo dentro de ti despertó, entonces no lo dejes aquí. Transforma esa emoción en acción, en valentía, en decisiones que construyan una vida más consciente y más tuya. Y claro, suscríbete al canal, activa las notificaciones y deja tu comentario contándome qué parte de esta historia te impactó más. Tu interacción no solo ayuda al canal, también mantiene viva esta comunidad de personas que buscan historias que transforman, porque al final todos tenemos un bebé interior que necesita ser protegido, y la verdad siempre encuentra su camino.